Distintos métodos de tortura existieron en la historia de la humanidad con tal de lograr objetivos como, por ejemplo, castigar a personas que no profesaran la misma religión u obtener informaciones en interrogatorios a enemigos. Una práctica que pasó a ser rechazada mundialmente con la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que es castigada por la legislación chilena. La tortura es una figura que evolucionó durante la historia de ser aceptada a perseguida. Según el artículo 150 del Código Penal, esta práctica es todo acto realizado por un funcionario público que intencionalmente le cause dolor a una persona, ya sea físico, psíquico o sexual. Pero no es cualquier acto, sino que además debe tener un fin. Y el fin puede ser desde castigar a la persona porque ha cometido un delito o se le imputa que ha cometido un delito. También puede ser para obtener de él o de un tercero una confesión o una declaración. Las primeras menciones del concepto tortura están en la Retórica, antiguo tratado griego escrito por el filósofo Aristóteles durante el siglo IV a.C. En Grecia y Roma esta práctica era permitida legalmente y considerada un recurso jurídico para obtener declaraciones imposibles de lograr. Estuvo limitada únicamente a los esclavos. Los métodos más comunes eran el envenenamiento, el estrangulamiento, ser enterrado vivo, la crucifixión y el potro, instrumento en que el acusado del crimen era atado de pies y manos al artefacto de tortura y al girar el animal tiraba las extremidades llegando a desmembrarlas. La influencia del cristianismo en el derecho romano mejoró el trato y la situación de los esclavos. Sin embargo, con la invasión de los pueblos germanos en el siglo IV, la tortura volvió a su protagonismo. Principalmente entre los siglos XII y XVIII, esta práctica tuvo una alta frecuencia por parte de los reinados influidos por la Iglesia Católica en Occidente. Entre 1231 y 1244, el Papa Gregorio IX creó la Inquisición medieval, una institución eclesiástica judicial que perseguía la herejía. La Inquisición podía usar métodos de violencia como encadenar, privar de comida y sueño a las personas. En 1252, el pontífice Inocencio IV autorizó la tortura ratificada por los papas posteriores. Entre las prácticas más comunes estaban la estrapada, que consistía en atar las manos del acusado detrás de la espalda con una cuerda y ponerle peso en los pies. Luego se elevaba a la víctima hasta que se dislocaba. También se utilizaba la tortura de agua, en la que obligaban a las personas a beber agua con un embudo, impidiéndoles respirar. Entre los siglos XVIII y XIX, las ideas de la Ilustración provocaron que diversos estados europeos comenzaran a eliminar progresivamente la tortura de sus legislaciones, considerándola una práctica arcaica. Sin embargo, con la aparición de regímenes totalitarios como el de Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania, la tortura volvió a tomar protagonismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el oficial nazi Heinrich Himmler autorizó al interrogatorio tercer grado. Este permitía la tortura para obtener declaraciones de enemigos. En el Chile colonial, el derecho español no tipificaba el delito de tortura, por lo que en nuestro país esta práctica no era perseguida. Incluso no existe en el Código Penal de 1874. Es recién en 1948 cuando se consolida la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este hito marca un antes y un después a nivel mundial, rechazando las torturas a las personas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En Chile, 50 años después, en 1998, se promulgó la Ley 19.567, la que permitió modificar el Código Penal, agregando los artículos 150A y 150B, tipificando el delito de tortura. Se incorporó a propósito de una convención internacional, no estaba desde el principio de la legislación, es uno de los reconocimientos de los derechos humanos, porque precisamente lo que se busca aquí es sancionar con mayor fuerza aquellos actos que son cometidos por funcionarios públicos en contra de ciudadanos. El delito cometido por funcionario público tiene una pena que va de presidio mayor en su grado mínimo, que son hasta de los 5 años y un día hasta los 10 años. Y hay casos en que, por supuesto, se agrava la pena, como por ejemplo si se llegara a cometer homicidio. En esos casos se puede llegar incluso a presidio perpetuo calificado, es decir, la persona no podría gozar de libertad sino hasta 40 años de prisión efectiva.
La tortura es una práctica que aún sigue en la memoria de los países latinoamericanos. La gran mayoría estuvo regido por dictaduras militares, las que practicaban este tipo de abusos. En nuestro país, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, liderada por el monseñor Sergio Valech, entregó un informe el 2004 en el cual se dieron a conocer 28.000 víctimas de tortura y prisión política entre 1973 y 1990.